Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan González y este es mi video explicando un problema para la Semana Tech de Programación Competitiva. Voy a explicar el problema de Codeforce 371B, el cual en mi Semana Tech era el número D en miércoles y trata de Fox Dividing Cheese. Entonces vamos a ver de qué trata el problema primero, después enseño mi código y explicamos todo esto, ¿va? El problema, como digo, es de que un zorro divide queso, ¿ok? Porque existen dos osos que se encuentran dos pedazos de queso en el bosque respectivamente con masas A y B cada queso, ¿no? Los osos son tan envidiosos que cada uno quiere quedarse con la pieza más grande porque no quieren compartir y están dispuestos a pelear o sea, a pelear por eso. Entonces llega un zorro que es muy inteligente y le dice que él puede ayudarlos a que los dos coman la misma cantidad de queso. Los osos le preguntan cómo y él dice que es muy sencillo, que nada más tiene que ver si la masa del queso es divisible entre dos. Si es divisible entre dos, el zorro se come la mitad del queso y ya le da lo demás a los osos. Si es divisible entre tres, el zorro se come 2/3 del queso y ya le da lo demás a los zorros. Y si es divisible entre cinco, el zorro se come cuatro quintos del queso y le da lo demás a los osos. Entonces el zorro es muy vivo y va a hacer eso. Entonces los osos acceden a ese trato, pero le dicen que tiene que ser lo más rápido posible todo esto a la división. Entonces lo que nos piden aquí es ver en cuántos movimientos, en cuántos pasos podemos hacer que la división sea precisa. Antes de ver, de ver mi código, vamos a ver un poquito más de la lógica que hay detrás, ¿ok? Del pseudocódigo. Después ya nos pasamos un poquito más a Visual Studio para ver el código. Primero que nada, una disculpa porque están bien feos mis dibujos, pero bueno, vamos a ver. Lo que estamos haciendo aquí es que el zorro no puede pesar las dos piezas a la vez. Entonces primero va a agarrar una y después va a agarrar otra. Entonces supongamos que agarra la pieza A, ¿ok? La agarra, lo primero que hace es ver si es divisible entre dos. En caso de que sí sea divisible entre dos, se come la mitad, por lo que se divide a la mitad la pieza y eso cuenta como un movimiento. Entonces agregamos más uno en un contador, el cual yo decidí alojarlo en un arreglo. ¿Ok? Entonces se divide a la mitad y después se revisa si es divisible entre 3 el nuevo número, ya sea que se lo comió o no. Entonces el nuevo número se divide entre 3, si es divisible entre 3 se come 2/3, o sea, se divide entre 3 y se suma otra vez uno al contador, después es entre 5, si es divisible entre 5 se come, bueno, se come 4 quintos, o sea, divide entre 5 y es más uno. ¿Ok? Y este proceso es lo mismo para el 2. Puede ser que no sea divisible entre 2, puede ser que no sea divisible entre 3 y puede ser que no sea divisible tampoco entre 5. Entonces no se dividirían, o sea, esto sería con puro if, ¿no? Al final, en teoría, las dos piezas deberían pesar lo mismo, ¿ok? Si las dos piezas no pesan lo mismo, realmente tendremos que imprimir menos uno porque no se puede, los osos no estarían felices, vaya, o sea, los osos se pelearían. Bueno, antes que todo esto, tendríamos que revisar si las dos piezas pesan lo mismo, ¿no? Entonces, si las dos piezas pesan 6 gramos, pues ya no hacemos nada del código y imprimimos luego que se coman una cada quien los osos, ¿no? Entonces, sí, ahora sí vamos a ver un poquito más del código. Ok, ya estamos viendo el código como tal. Lo primero que hacemos es declarar la variable como siempre, hacer las entradas y todo esto. Lo primero de lógica que hacemos es que agarramos las dos piezas de queso y las comparamos, si son iguales, imprimimos que es 0, entonces cada oso se queda una pieza. Eso en la línea 16, si A es igual a B, que se imprima 0, ¿verdad? En caso de que no, nos vamos a la línea 21. En la línea 21 empezamos a trabajar con la pieza número A, ¿ok? Bueno, con la pieza A. Lo primero que hacemos es ver si A es divisible entre 2 con lo del módulo. En caso de que sí, el contador que tenemos va a ser en el arreglo en la posición 0, ¿ok? Esa posición va a ser únicamente para A y para los módulos de 2, ¿ok? Entonces, si sí es divisible entre 2, es más, o sea, se incrementa en 1 el contador y A, slash igual a 2 es que se divide entre 2. Es lo mismo que decir A es igual a entre 2. Entonces, en esa línea lo que estamos haciendo es diciendo que el zorro se come la mitad del queso y le da la otra mitad, bueno, deja la otra mitad para que siga pesando y haciendo operaciones, ¿no? Entonces, en la línea 24, el zorro se come el queso, ¿vale? Y lo que estamos haciendo en los siguientes es lo mismo, pero con los otros números, con el 3 y con el 5, ¿verdad? En la línea 27 tenemos que si A es módulo, bueno, divisible entre 3,
el arreglo en la posición 1, ya no en la posición 0, se incrementa en 1 y el zorro se come 2/3 del queso, ¿ok? Entonces en la línea 29 el zorro se come 2/3 y en la línea 28 aumentamos el contador de A que en módulo 3, ¿ok? Y hacemos lo mismo en la línea 32, ¿ok? En la línea 32 vemos si es divisible entre 5. En caso de que sí sea divisible entre 5, en la posición, o en la tercera posición, en la 2, ¿sabes? En la 0, 1, 2, se aumenta el contador y el zorro se come 4/5 del queso. El zorro es muy vivo, la verdad. En la línea 34 es cuando se come todo eso. En caso de que no sea divisible entre ninguna de esas, es cuando se rompe el ciclo de, bueno, en la línea 37. En la línea 37 se rompería el ciclo de A, ¿ok? O sea, diríamos de que ya no es divisible entre ninguna, ok, se acaba, ya acabamos con A. Y cuando acabamos con A, pasamos con B, que es exactamente lo mismito que A, ¿ok? Vemos si es divisible entre 2, en caso de que sí, se aumenta el contador y se divide entre 2. Vemos si es divisible entre 3, en caso de que sí, se aumenta el contador y se divide entre 3. Ok, algo que quiero aclarar es por qué lo dividimos entre 3, entre 2 y entre 5. Porque el zorro es bien vivo y si es divisible entre 5, él come 4/5 del queso y deja 1/5. Entonces es lo mismo que dividirlo entre 5 y ya, o entre 3 o entre 2, ¿ok? Se come la mitad, 2/3 o 4/5. Entonces, por eso es que nada más se divide entre 5 o entre 3. Y el hecho de que sea un ciclo, well B, es que se puede hacer varios pasos con el mismo queso, ¿ok? O sea, puede ser divisible entre 5, se lo come, después revisamos otra vez si es divisible entre otra cosa y puede ser divisible entre 3 y se come otra vez la mitad, ¿ok? Entonces, hasta que no sea divisible entre ninguno de esos tres es cuando entra el else y rompe el ciclo y ya salimos de ahí, ¿ok? Cuando ya revisamos las dos piezas, lo único que queda es ver si las dos piezas pesan lo mismo, ¿ok? Porque si no, los osos no estarían satisfechos con nuestro programa y se pelearían entre ellos, ¿verdad? Entonces, aquí en la línea 59 tenemos la comparativa de que si A es diferente a B, en caso de que sí sean diferentes, imprimimos el -1, ¿ok? Porque no nos salió el programa, bueno, no es que no nos saliera, es que no se podía hacer ese caso, imprimimos el -1 y, pues bueno, pobre de los osos, ahora hay que pelear. En caso de que no, hacemos una serie como de sumas de todos los contadores y imprimimos cuántos son los pasos, la menor cantidad de pasos que el zorro tiene que hacer, o sea, la menor cantidad de queso que tiene que comer, bueno, sí, de pasos para satisfacer a los osos. Entonces, en la línea 63, bueno, la línea 64 de hecho, es donde hacemos todos los pasos y sería todo. Ok, sobre la complejidad de este código. Este código yo estoy seguro que hay maneras más eficientes de hacerla, pero la mía creo que es bastante buena, ya que hasta donde tengo entendido es un logaritmo A más B, ¿ok? Porque tenemos únicamente dos ciclos, en el peor de los casos, ¿ok? Tenemos dos ciclos, los cuales no iteran la cantidad de veces de A y de B respectivamente, ¿ok? O sea, si A es igual a 15, el ciclo no itera 15 veces, el ciclo itera nada más 3 veces, ¿ok? Porque supongamos que A es igual a 15, ¿no? Entonces, entra A, ve que es divisible entre 2, no, es divisible entre 3, ¿ok? Entonces lo divide entre 3, bueno, aquí esta mano son las iteraciones que llevamos, ¿ok? Es divisible entre 3, lo divide entre 3, entonces ahora es igual a 5, ¿no? Da otra vuelta, no es divisible entre 2, no es divisible entre 3, es divisible entre 5 y ahora A es igual a 1, ¿no? Da la tercera vuelta y no es divisible entre 2, no es divisible entre 3, no es divisible entre 5, entra en el else, que es break, y ahí se acaba el ciclo. Entonces de 15 nada más son 3 iteraciones, lo cual no estoy seguro si es logaritmo, pero creo que sí, o sea, no es igual a n. Entonces, y es lo mismo con b. Y fuera de eso no tenemos más ciclos, tenemos comparaciones, tenemos ifs, pero eso no suben la complejidad. Entonces, hasta donde tengo entendido, es eficiente, es logaritmo a más b. ¿Ok? Sobre las decisiones que tomé, ¿por qué tomé la decisión de usar while en vez de for? Porque es más elegante, sí, es mucho más bonito. Un while a nunca lo he usado yo, la verdad. Después tuve que ver varios tutoriales de este problema y de todo esto. Y me gustó mucho esta manera de hacerlo. Siento que es mucho más elegante. Ya que lo que hace es que si entra en alguna de las condicionales, ok, sigue jugando el ciclo, ok. Porque no cae en el else, ok. Y es lo que queremos al final. Que queremos ver si no entra ninguna de las tres,
pues bueno, que ya se rompa y que pasemos a la siguiente pieza de queso, ¿no? Entonces, si no entra ninguna de las tres, cae en el else, que es break, y ahí se acaba el ciclo y pasa al siguiente ciclo o la siguiente parte del código, ¿no? Entonces, siento que es mucho más elegante. Se puede hacer con force, definitivamente, pero me gustó mucho cómo quedó con los whiles. Y sí, no hay mucho.